desde nuestros estudios centrales ubicados en Loma de Tizcapa, en Managua, Nicaragua, América Central. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. Hola amigos, ¿cómo están televidentes y oyentes de Café con Voz? El saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a cada uno de ustedes que siempre nos sintonizan por medio de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que ustedes disfruten con nosotros de su programa. Pueden seguir el programa Café con Voz a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Voz. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvoz.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente déle al buscador Café con Voz y allá aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo y ancho de este tiempo. Quiero tomarme un espacito para saludar a personas que se te acercan en la calle y con mucho cariño te dicen que ven el programa. Una de ellas me pareció muy gracioso lo que me dijo para que me acordara de ella. Se llama Paulina Castro y es norteña. Dice que nos mira allá en Jinotega. Y me dice, para que se acuerde de mí, acuérdese de Paulina Rubio y acuérdese de Fidel Castro. Paulina Castro, ahí está, pues el saludo para doña Paulina que nos ve allá en el norte. Saludar también a Carla Patricia Guevara, que se nos acercó ahí también a saludarnos, a desearnos lo mejor, a decirnos que nos ve todo el tiempo y qué bien pues que nos sintoniza. A don Arnoldo Martínez, que también se nos acercó con mucho cariño, dice que mira Cuarto Poder, que mira Café con Voz, que no se pierde el 100% de noticias. Y bueno, pues así que a ustedes, a cada uno de ustedes que se toman el espacio para vernos y sobre todo la gente que se acerca en la calle, yo pues más bien le agradezco a la gente que tenga esa deferencia conmigo, acercarse a platicar un poco, y a recomendarnos, a comentarnos, a recomendarnos, a sugerirnos temas, a sugerirnos enfoques. Bueno, ustedes son los que realmente nos dan algunas pistas de por dónde podemos hacer más sabroso nuestro café. Más adelante en el programa Telemaco Talavera, presidente del CNU y vocero del canal interoceánico, está con nosotros. 2 temas vamos a hablar con él a propósito de la elección de la Asamblea Constituyente, en la que fue él, algunos magistrados del Poder Electoral y representantes de Nicaragua a participar en este polémico, porque es polémico, no podemos decir que no es polémico, acto de elección de la Constituyente. ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Cómo ve la crítica que hay de algunos, de varios países de América Latina, pero también están otros países, miembros del ALBA, que dicen acá está, se ha hecho lo correcto? Así que vamos a estar hablando en la primera parte de lo que pasó en Venezuela y cómo Nicaragua se planta frente a esa crítica que viene de norte a sur y de sur a norte. En Europa también ha habido pronunciamientos alrededor de este tema. Y en la segunda parte, por donde está el canal interoceánico, ha habido pronunciamientos de Bianca Jagger en los días pasados, Amnistía Internacional, con un informe que dice que el canal interoceánico, el informe se denomina derechos en venta. Así que vamos a ver qué tipo de reacción tiene el ingeniero Talavera alrededor de este tipo de saneamiento y conocer por dónde va el proyecto, ¿verdad? Que se ha hablado muy poco de él, hay un silencio ahí
extraño. Vamos a ver qué novedad nos tiene el vocero del canal alrededor de este tema. Así que los invito a que juntos disfrutemos de este delicioso café. Disfruta de Café con Voz. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo Seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua. Garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. En contexto. Antes de entrar a las noticias, quiero recordarles que si lo que necesitan son impresiones y fotocopias de planos a color en blanco y negro, artículos de librería y tecnológicos, vayan a darse una vuelta al Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua, que los está esperando siempre del portón, de los semáforos de la UCA, 100 metros al norte, exactamente frente al portón de la UNI. Ahí están nuestro amigo Norlan Núñez y su esposa Vicky Blandón, esperándoles para darles servicios, artículos y atención de primera marca, el 2278-3428 para mayor información. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Hombre, a mediados de septiembre, la gente que vive al lado de León, al lado de las urbanizaciones que están ahí por la Cuesta del Plomo, tienen que cargarse un poquito más de paciencia, porque ya se ha anunciado el inicio de la obra del paso a desnivel 7 Sur. Es decir, que la situación se va a volver un poquito más compleja desde el punto de vista de la circulación. Los desvíos, más o menos, para que se ubiquen, ¿verdad? Ustedes van a tener que doblar, si vienen del lado de... Poneme la gráfica anterior, por favor, Gabriel, la anterior, donde está el mapa, para que la gente más o menos se ubique. Esta que está acá. Los que van de el Sumen hacia el 7 Sur y quieren ir hacia la carretera a León, hacia la carretera vieja a León, que es la nueva realmente, tienen que doblar en Belmonte hacia la Cruz Roja, llegar hasta ahí por donde está la universidad, ¿cómo se llama esta universidad que está por aquí, por detrás del Belespay? La UDM, correcto, gracias Winston, la UDM, y tomar hacia abajo nuevamente o hacia el oeste y buscar el desvío el actual desvío que está para no pasar por las Piedrecitas. Los que van para la carretera sur tienen que doblar en una calle que está paralela al Banco Central, o mejor dicho, que te lleva a la parte de atrás del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, y buscar después la carretera sur. Los que vienen, por el contrario, los que vienen de carretera León y quieren llegar al 7 Sur van a tener que irse por ahí, por el barrio Colonia Molina, por esa zona. Y bueno, pues hay que tener un poco de paciencia. Esto lógicamente que toda obra de progreso tiene algunas cosas que no nos gustan, sobre todo cuando tiene que ver con el tráfico. Pues esta obra de $14 millones podría estar lista, según dijo Fidel Moreno, en el primer trimestre del año 2018. El paso a desnivel de las Piedrecitas va a estar listo en diciembre de este año. Así que qué bien que vamos avanzando en el sentido, porque esto, solo piensen en lo siguiente por un momento. Estamos hablando de paso a desnivel de las Piedrecitas,
paso al nivel 7 Sur, y si a eso le sumamos lo que va a ocurrir y que está planteado y que ya está el dinero y todo lo demás para la Juan Pablo II, que va del 7 Sur hasta el Nuevo Diario, hombre, no es que se va a solucionar todo el problema del tráfico de Managua con esto, pero por lo menos creo que se va a circular de una manera más despejada. Así que qué bien, pues, que se va avanzando por esa línea. Ahí va a haber, como les digo, complicaciones con el tráfico, pero es parte de el progreso que se tiene que dar, y el progreso trae sus propios bemoles. Por otro lado, hombre, qué interesante lo que está pasando con las recomendaciones del Banco Mundial alrededor de Nicaragua. Fíjense cuáles son las recomendaciones que da el Banco Mundial para que nosotros tengamos cuentas públicas, mejores cuentas públicas. A ver, fíjense ustedes lo siguiente. Son 3 recomendaciones básicas. Una, mejorar la transparencia para aumentar los flujos de inversión interna y captar mayor inversión extranjera. ¿Qué significa aumentar la transparencia? Que haya mayor conocimiento de la población sobre los procesos de contratación, hacia dónde van, los procesos de licitación, que no haya la posibilidad o que se reduzca la posibilidad de las coimas y las mordidas y las comisiones por debajo de la mesa, y que seamos nosotros los mismos contralores, a propósito de que la Contraloría pues no sirve para mucho, que seamos nosotros los mismos contralores sociales de lo que está pasando en nuestro país. Mejorar la transparencia para aumentar los flujos de inversión y captar mayor inversión extranjera. 2, descentralizar el poder de las decisiones, empoderar al servidor público para evitar burocracia innecesaria. Y me decía un amigo, como ejemplo, fíjate que eso es muy difícil, me decía, porque un músico local quería grabar un video del INTECNE en Granada. Convenció a la directora, pero ella tenía que tener el ok de la delegada departamental, quien a la vez tenía que consultar a Managua. Esas cosas, la burocracia innecesaria, tenemos que borrarla. Eso es recomendación del Banco Mundial, y yo creo que descentralizar el poder y no centralizarlo, que es lo que hemos visto, es lo que conviene para que todo fluya de mejor forma. Y la tercera recomendación es más y mejor servicio a la población por encima de la lealtad política, para evitar inacción en decisiones técnicas. Así que son recomendaciones que me parece que son válidas. No es tan sencillo, pero tampoco es imposible. Más transparencia, descentralizar el poder y olvidarnos de las lealtades políticas, porque lo que nos interesa es servirle de mejor forma al ciudadano y a la ciudadana, que son los que pagan los impuestos de los servidores públicos en todos los cargos. Y por último, comentar lo que pasó alrededor de Venezuela. Hay pronunciamientos internacionales en 2 sentidos. Por un lado, 17 cancilleres que se reunieron en Lima emitieron un comunicado o un pronunciamiento en el que dicen que en Venezuela no existe democracia por lo que ocurrió con la Asamblea Nacional Constituyente, porque se ha suplantado a la Asamblea Nacional que fue electa en un proceso eleccionario abierto. En cambio, la Constituyente, según dicen los mismos cancilleres que emitieron este comunicado, fue el chavismo el que se eligió a sí mismo en la Asamblea Nacional Constituyente, borrando incluso de un plomazo la Constitución del fallecido presidente Hugo Chávez. Y por otro lado está el ALBA, TSP, que rechaza las sanciones en contra de Venezuela, rechaza las sanciones en contra del presidente Nicolás Maduro, rechaza la intención, según ellos, de Estados Unidos de derrocar al presidente Maduro, y llama a que se liberen y llama a que se respete lo que se ha decidido en Venezuela, porque de acuerdo a lo que dicen los miembros del ALBA, se actuó de conformidad con la ley. La ONU, se pronunció también el máximo representante de la ONU y dijo que en Venezuela se le ha ido la mano en cuanto a la violencia contra la oposición y contra las protestas callejeras. Vamos a ver
¿qué ocurre? La crisis en Venezuela, por lo menos hasta ahora, no se le ve una salida que sea definitiva. Hay que buscar el diálogo, sí hay que buscarlo. Vamos a ver hasta qué punto podría lograrse esto después de que incluso el Papa Francisco o el Vaticano pidiera que la Asamblea Nacional Constituyente no se estableciera, pero esto al final no se logró. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, el ingeniero Telémaco Talavera, presidente del CNU, nos va a hablar de casualmente el trabajo que hicieron allá en Venezuela de acompañamiento electoral en el proceso de elección de la Constituyente, y en la segunda parte hablaremos del avance de la obra del Canal Interoceánico. Ya regresamos. Disfruta de Café con Voz. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8.000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Nicaragua posee bellezas naturales, culturales e históricas que son fuentes de atracción para los turistas. Sin embargo, el aporte que deja el turismo a la economía nacional aún está por debajo de su pleno potencial. ¿Qué podemos hacer para que el turismo se convierta en un impulsor de la economía nacional? Necesitamos una estrategia compartida, de largo plazo y estable que defina metas y objetivos. Más aeropuertos internacionales, ágiles aduanas, más terminales portuarias, más carreteras pavimentadas y mejores servicios de telecomunicaciones. Requerimos que el país esté conectado con más destinos y a la vez reducir el costo de los pasajes. De implementarse estas acciones, los ingresos por turismo podrían incrementarse, generando mayor crecimiento económico y colocando a Nicaragua como principal destino turístico. Sintonice Café con Voz en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingos, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. Dice Kevin Rivera, me manda un mensaje en el Facebook de Café con Voz. Hola Luis, buenas noches, les saludo y también me gusta mucho su programa. Pienso que el canal le debería dar más tiempo en el aire, así como lo tiene con Cuarto Poder. No, hombre, que 1 hora es suficiente, Kevin, no. Lo que pasa es que a veces los temas son sabrosos y queremos seguirle dando, como el que tenemos con el ingeniero Talavera, un par de temas que son sabrosos para platicarlos en esta edición. Bienvenido, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. Un gran gusto por estar aquí. Gracias por la invitación y un saludo al pueblo de Nicaragua y principalmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud en el Día Nacional de la Salud. Así es, se me había escapado. Juegan un papel de gran relevancia porque... No es el día del doctor ni del médico, es el día del trabajador de la salud. No todos somos trabajadores de la salud, pero todos podemos padecer de enfermedad y requerir de ellos. Así es. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Teníamos rato de no sentarnos por acá en el café. Cuéntenos cómo le fue en Venezuela y qué ve usted desde la perspectiva de observador, acompañante, ¿verdad? Porque fueron usted, la magistrada Mayra Salinas. Mayra Salinas, estuvo la compañera Marisa Espinal y el compañero José Antonio Cepeda también. Es decir, 2 diputados, una magistrada del Consejo Supremo Electoral y su persona. Así es.
Bueno, en primer lugar me gustaría compartir con los amigos televidentes información que no tiene valoración cualitativa porque cada quien puede hacerse su propio juicio, ¿verdad? Sí. Y me gustaría hacer para que la gente opine lo que estime conveniente, pero en base a la información. En primer lugar, se ha dicho que con qué facultades legales el presidente Maduro convocó a una constituyente. Y si me permitís, Luis, quisiera leer textualmente para no someter el artículo 348 de la Constitución Política de Venezuela. Dice, la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, que es lo que hizo el presidente. Sí. La Asamblea Nacional, mediante acuerdo de 2/3 partes de sus integrantes. Los consejos municipales en cabildos mediante el voto de 2/3 partes de los mismos, o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. O sea que hay 4 instancias que podrían haber convocado una Asamblea Nacional Constituyente. Lo hizo el presidente de la República al tenor del artículo 347 de la Constitución vigente. Compartir también más información con la población. Fueron electos, algunas cosas se han dicho, pero es importante, 545 constituyentes, o sea, una especie de parlamentarios, ¿no? De esos son 364 constituyentes, representan todo el tendido territorial. Todos los municipios, el 100% de los municipios están representados y algunos de los municipios más grandes porque tienen un número mayor. Son 364 municipios territoriales y 173 constituyentes electos en el ámbito sectorial, además de 8 constituyentes que representan los pueblos y comunidades indígenas en base a sus propias tradiciones y culturas, pues, ¿verdad? Sí. De esos, además de los que representan todos los municipios, los que representan la parte sectorial son de la siguiente manera, es bueno que el pueblo lo conozca. 5 constituyentes representan a los empresarios, 8 constituyentes representan a campesinos y pescadores, 5 constituyentes representan a personas con discapacidad, 24 constituyentes representan a estudiantes provenientes de instituciones públicas, privadas y de las misiones educativas. 79 constituyentes por los trabajadores, donde hay 13 grupos de sectores de trabajadores, 24 constituyentes por las comunas y 28 constituyentes por los pensionados. Habían en total precandidatos, más de 52.000 precandidatos. Al final habían 6.200 candidatos y candidatas, de las cuales se eligieron 545. Sí. Incluso hay candidatos y candidatas que tuvimos conocimiento que no necesariamente son simpatizantes o militantes del partido de gobierno, sino que son algunos incluso con posiciones críticas o llamados independientes, pues digamos, y fueron electos, digamos, en esa asamblea constituyente. Esos miembros de la asamblea constituyente, entre otras cosas, pueden elaborar una propuesta de reformas o de una nueva constitución, la cual es sometida a referéndum. O sea, la propuesta de constitución que resulte de esta asamblea constituyente puede ser sometida debe ser sometida, pues digamos, a un referéndum público. Importante destacar también para la información de nuestro pueblo que con estas son 21 elecciones en los últimos años en que han habido, ¿verdad? Entre referéndum y elecciones. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en prácticamente todas las elecciones. Incluso yo estuve presente en el referéndum del 2007 cuando estaba el presidente Chávez y que incluso se perdió, digamos, el presidente Chávez perdió el referéndum para poder reformar la Constitución. También estuve en las elecciones del Parlamento, de la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre del 2015, cuando realmente la oposición tuvo una mayoría parlamentaria. Igual tuvimos ahí y ahora también estamos presentes. Esto lo digo en el sentido que nosotros hemos estado en todas las elecciones, indistintamente cuáles sean sus resultados, por supuesto, con mucho respeto para el pueblo venezolano, cualquiera que sea su preferencia política partidaria, y realmente con los demás acompañantes electorales, en este caso habían de 20 países, contratando los aspectos jurídicos, la composición, los aspectos técnicos, que según el presidente Carter, no según Telemaco Talavera, ¿verdad? El sistema electoral venezolano en términos técnicos y organizativos es de los mejores del mundo, si no el mejor del mundo. Eso lo ha dicho el presidente Carter, ¿verdad? Y realmente se ha podido contratar, digamos, no solamente los aspectos técnicos, que está automatizado todo, que la huella digital, no hay manera que alguien tenga doble voto porque está con su huella digital, tiene 23 auditorías, incluyendo la primera auditoría que es en la propia mesa electoral, abierta, etcétera, y abierta a todo mundo, etcétera. Y lógicamente, pues digamos, una participación de estos sectores que nosotros pudimos ver algunos paneles, debates, gente muy capaz,
muy beligerante que sin duda alguna va a defender sus sectores o su territorio y que fueron electos o bien por el sector o bien por el territorio, pues digamos, y que tenían un derecho ahí, el Consejo Nacional Electoral, que fue el que eligió esto. Es importante destacarlo. Ahora, ya hablando propiamente del proceso, yo creo que hay, sin negar los problemas que efectivamente tiene Venezuela, digamos, hay un problema de violencia, hay un problema económico, pero realmente las dimensiones cambian mucho cuando uno ve la Venezuela de CNN, va, con todo respeto para CNN, y la Venezuela que uno vive allá. Realmente hay problemas de violencia, sí han habido muertos, han habido situaciones lamentables, pero realmente no en la dimensión en que se tiene. Pues yo incluso tuve la oportunidad de conversar en uno de los días que estuve ahí con el expresidente español Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Antes de que él no estuvo, el referéndum estuvo antes y se fue para España porque él estaba promoviendo un diálogo. Es importante efectivamente que nosotros pudimos constatar, pues digamos, en la fila, que la gente lo que decía, nosotros queremos paz, ¿verdad? Eso es lo que pudimos constatar. Pudimos ver los dos casos, digamos. Los hechos sí que eran aislados, pero habían algunos hechos de violencia, vamos a decir así, pero aislados, pero lo habían. Pero también pudimos constatar las filas de la gente que decimos queremos paz, o incluso lo más emblemático que fue el Poliedro de Caracas, que yo creo que para ese equilibrio de información, así como se sacan los hechos de violencia cuando van las motocicletas de la Guardia, vuela, digamos, motocicletas, también debiera haber sido sacado, digamos, el Poliedro, donde había por lo menos 200.000 personas en larga fila esperando para votar. Eso es importante. Ahora, hay un hecho que hay que destacar, pues digamos, sin justificar y sin poner. Por ejemplo, cuando se dio el hecho de las motocicletas, que se hizo viral, digamos, un video viral. La explosión. Habían jóvenes cercanos que aplaudieron y se rieron. Toda la cantidad de la Guardia que iba allí, bolivariana, pudo haber abierto fuego contra ellos y no sucedió. No se disparó, no se hizo un disparo. Realmente las víctimas fueron los que iban en las motocicletas, ellos fueron. Los jóvenes que estaban cerca aplaudiendo, riéndose, no lo natural ante un hecho así, que pudiera haberse dado el riesgo pues de que abrieran fuego en defensa, pero no sucedió eso. Hay algunos otros hechos que hay que destacar, por ejemplo, la barda de la Fuerza Aérea venezolana en Caracas 15 veces ha sido desbordada. Es un claro riesgo que podría haber habido, pues digamos, en algún momento una reacción, pero creo que se ha actuado con bastante prudencia. Lógicamente es lamentable, por ejemplo, solamente personas quemadas vivas. En esas protestas han habido, quemadas vivas son 9, no muertos, ¿verdad? Muertos han habido más, pero me refiero a quemados vivos. De parte de la oposición. Y muchos de ellos no son personas que no tienen nada que ver con uno y otro lado, pero en esas protestas que ha organizado la oposición han resultado muertos. Es lamentable. Al final yo creo que es importante. Entonces hay una participación masiva, amplia, digamos así, con una participación amplia del pueblo venezolano que realmente quiere, y como digo, eso era lo que decían, queremos que haya paz en este país, eso es lo que escuchamos. Y como digo, la gente sintiéndose representada o por su territorio o por su sector. Yo creo que es importante también, Luis, y aquí permíteme para decir noticias frescas, digamos así, por ejemplo, en uno de sus párrafos, además del rechazo a la injerencia, a las medidas que se han tomado, por ejemplo, la declaración del ALBA de hoy dice: reiteramos el llamado al establecimiento de un diálogo constructivo y respetuoso con vista a avanzar en la estabilidad política y económica de Venezuela. Eso dice la comunicación del día de hoy, ¿verdad? Creo que es importante, pues digamos, Nicaragua ha sido un ejemplo después de tener una situación muy polarizada, una guerra, no política, sino una guerra realmente, ¿verdad? Con una situación lamentable, logramos, digamos, una reconciliación, logramos sentarnos en la misma mesa, digamos así, logramos ir construyendo una economía que crece, que mejoramos, que tenemos problemas, pero que seguimos mejorando. Creo que eso hay que destacarlo. Y para Venezuela realmente, si hay quienes piensan que la solución es unilateral, creo que es un error, digamos, y creo que hay que promover la paz, hay que promover el diálogo, hay que promover el respeto entre las diferentes corrientes políticas, digamos, y no la destrucción y la muerte. Creo que es un hecho importante. Usted menciona de que el referéndum se tiene que dar después. La oposición señala que tuvo que haber hecho antes la consulta con la población para ver si la constituyente la quería la gente o no. Primero celebrarla, ese es un punto. Lo otro es que usted dice que estuvo en la parte en la que hubo mucha participación, porque hay dos versiones en esto. La versión una es que una escasa participación, la oposición dice 2 millones de personas, el oficialismo dice 8 millones, Smartmatic, que es la empresa que ha dado seguimiento a nivel internacional de conteo electrónico, dice que hay un fraude, o por lo menos hay una irregularidad que significa por lo menos 1 millón de votos que no está claro. Y por el otro lado también usted menciona que la violencia es
estas dos partes, lo cual es lamentable, hay una gran cantidad de muertos. La ONU, que pues, yo sé, de verdad es un organismo que ve un bosque, no un árbol específico, indica que Venezuela se está aislando, se está alejando cada vez más, o el gobierno de Venezuela se está aislando cada vez más de la paz y que está entrando en un proceso que no es el más pacífico de todo, y le endilga incluso la violencia en su mayor parte al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, en primer lugar, como digo, sin hacer valoraciones personales, yo por eso comencé leyendo el artículo constitucional donde dice que el presidente, igual que la Asamblea Nacional o la Comuna o el 15% de los electores están facultados para convocar a la Constitución. O sea, le da un carácter legal. O sea, yo lo leí textualmente, pues, porque no sea mi apreciación, sino textualmente. O sea, el presidente está facultado constitucionalmente, como bien lo pudo haber convocado la Asamblea Nacional o las comunas. Entonces, ahí el resto son apreciaciones. Eso es lo que dice textualmente. Segundo lugar, como digo, fue importante destacar la propia composición. Por eso lo dice también, que representa todos los territorios del país y todos los sectores del país electos por los propios sectores del país, donde incluso hay afectos y desafectos, pues vamos a decir, del gobierno, de quienes quieren participar. De 52.000 inscritos, 6.200 candidatos, electos 545. Eso es importante. La otra cosa es que efectivamente la violencia de la violencia siempre es lamentable, pues digamos, Nicaragua tiene una experiencia y por eso ahora estamos luchando siempre porque prevalezca la paz, digamos, en Nicaragua y que sigamos creciendo y mejorando. Es importante, pues digamos, lo que sí, como digo, es que no hay que promover la violencia. Como digo, esas 9 de las personas que han muerto quemadas no son opositores, ¿verdad? No son, sino muchas veces han sido en esas protestas, muchas veces violentas que se generan estos muertos. Yo no voy aquí a entrar a descalificar, digamos, uno y otro, pero es lamentable. Y como te planteaba, algunas cosas muy concretas. Y están los videos. Si ustedes ven los videos, ese video de las motocicletas, pero claro, cantidad, ustedes pueden ver cuando salen volando y pueden también escuchar a los jóvenes. Y pueden darse cuenta que no abrieron fuego. Eso no ha hecho, más allá de lo que uno diga, ese video ahí está, cualquiera lo puede ver. Sí. También está demostrado, como digo, que 15 veces, no una vez, han tumbado la barda de la Fuerza Aérea. En un país donde realmente se actúa con verdadera respuesta, realmente ahí hay fuerzas militares. Podrían haber abierto fuego y hubiera sido un derramamiento de sangre tremendo. Pues ha habido, creo que, bastante tolerancia. Eso es en general. Tal vez pueden haber habido excesos individuales, pero en general ha habido mucha tolerancia porque yo creo que se ha tratado de evitar caer, digamos, en la provocación. Si no hubiera habido un derramamiento de sangre tremendo. Y muchas de las víctimas han sido causadas por esta protesta y muchas de las víctimas también han sido personas que no tienen nada que ver, digamos, en esta situación. En cualquier caso, como digo, es importante que se respete, pues, al pueblo. Y yo insisto, las filas que estaban ahí decían, queremos la paz. Eso es lo que queremos. No había muerte a los antichavistas, no había más. No, queremos la paz. Eso es lo que se planteaba. Y yo creo que en este sentido hay que ver lo que dice Smartmatic. Es una persona. Yo he escuchado, y aquí yo tengo los videos, digamos, de los otros directivos que dicen que es invulnerable el sistema. Se preguntó después de ese pronunciamiento. Después de ese pronunciamiento, que es invulnerable, que lo tienen en muchos países y que realmente el de Venezuela es aún más seguro que lo que la misma empresa tiene en otros países, directivo de la empresa. Entonces, realmente, una persona de la empresa es como que alguien del ejército venezolano, el que estuvo ahí recientemente, ese no representa al ejército. Una persona, pero directivos, yo tengo los videos, te los puedo enviar. Me lo debería mandar para dice que realmente también. Es invulnerable el sistema que tienen, pues digamos, además que hay 23 auditorías. Hay 23 auditorías y demostrado realmente que es probablemente, si no el mejor de los mejores sistemas técnicamente electorales en el mundo. Y la participación, como digo, era claro, como digo, es una lástima que no se saque el contraste, se sacan los actos de violencia, que se quiere sacar, como digo, eso que eran miles y miles y miles, digamos así, ¿verdad? Que estaban, por ejemplo, en el Poliedro. Ponle en el Poliedro como un ejemplo, pues, en otra fila. Además, imagínate que los contrastes que hay de esta persona que dice que hay 1 millón, si fuera 1 millón serían 7 millones, y acabas de mencionar que la oposición dice que hay 2 millones. O sea, ahora, lógicamente, entre una visión y otra. Ahora, el referéndum que hizo la oposición. 7 millones, dice la oposición. 7 millones. Quemaron todas las evidencias. No tienen no hay ninguna evidencia, digamos así, porque las quemaron ellos mismos, ¿verdad? No hay ningún registro digital, nada. Entonces, hay quienes, digamos, le dicen,
internacionalmente y nacionalmente. Bueno, vamos a darle credibilidad a esos 7 millones que no tienen ningún respaldo de ningún tipo y le vamos a quitar credibilidad a los 8 millones que están todo el respaldo técnico, científico y además el orden que se dio pues ahí. Yo creo que ahí es donde hay que ser realmente veraz. No es sesgarse a un lado, sino veraz. Y creo que falta mucha veracidad en una campaña claramente, pues digamos que tiene el objetivo de montar. Yo creo que, como digo, se comete un grave error. Cualquier país del mundo o cualquier pueblo del mundo comete un grave error si piensan que, por ejemplo, Maduro pudiera renunciar hoy, mañana, pero el chavismo está ahí, y muy ferviente, y muy organizado. Creo que se caería un craso error, digamos así. Es como pensar cuando Estados Unidos invadió Irak. Apresaron y ahorcaron a Saddam Hussein, pero Irak está en una situación peor que jamás en su historia. Yo creo que no hay un norteamericano, aunque le pagáramos nosotros, los que no tenemos dinero, con que ir a pasar vacaciones, que quiere ir a pasar vacaciones a Irak, donde supuestamente se restituyó la democracia, porque hay una situación caótica. Yo creo que hay que evitar caer eso. Yo creo que lo importante, otra vez, y retomando el pronunciamiento de los países de la ALBA, es que se promueva un diálogo para que haya diálogo de respeto, de altura, para que pueda seguir creciendo económicamente y políticamente. El pueblo venezolano, pues, que merece todo nuestro respeto, que merece respeto a la soberanía, que merece a sus decisiones y que merece un respaldo. Contribuir a la polarización es sentido, es fácil. Yo creo que lo importante es contribuir a la paz. Ahora, usted menciona y lo está retomando ahorita, lo del llamado al diálogo. Hay quienes dicen, bueno, hombre, la asamblea que estaba, o la Asamblea Nacional de Venezuela, que estaba antes de la constituyente, dominada por la oposición, fue electa en unas elecciones libres, abiertas, y de pronto Nicolás Maduro y su gobierno deciden que esa Asamblea Nacional está causando muchos problemas y dice, bueno, pues para evitarnos este asunto vamos a hacer una asamblea constituyente. Y hay quienes piensan que al celebrar la constituyente, y así está el pronunciamiento de los cancilleres, indican que Venezuela se aleja de la democracia. Almagro dice que se desmanteló prácticamente el proceso, paso a paso se fue desmantelando, y que lo que hay es una dictadura en Venezuela. Y dicen esto fue un golpe de Estado prácticamente porque los chavistas se eligieron entre ellos. Eso es como que se pongan 6.000 o 50.000 candidatos, ¿verdad? Como que usted lo mencionó, y la mayoría de esos candidatos sean, o todos los candidatos sean simpatizantes de una corriente. ¿Qué tipo de democracia es esa, si se observa desde esa perspectiva? En primer lugar, digamos, la Asamblea Nacional no está disuelta. Incluso funciona en el mismo hemiciclo, porque antes Venezuela tenía Senado y Asamblea, ¿verdad? Entonces, el edificio incluso está preparado donde funcionaba el Senado. Pero están amenazados los diputados. Por eso digo... Están trabajando y bajo amenaza, incluso de ser procesados. Yo creo que estamos conscientes que Venezuela tiene una situación difícil, ¿verdad? Porque por un lado... El punto del diálogo, ingeniero. El punto del diálogo. Si el diálogo que estamos convocando es para solucionar la crisis, no es con la pistola en la cabeza que lo vas a solucionar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no es con las amenazas que hay. Mutuas, ¿verdad? Porque realmente sabemos... Pero máxima el que tiene el poder. Porque vos sabés que, como digo... Te vuelvo a poner el ejemplo. Sí. Vuelvo a poner el ejemplo del video, que ahí está, vean. No, de acuerdo, sí, ahí lo que salieron volando fueron los agentes de seguridad. Sí. No fue el pueblo así, ni menos los opositores. Los opositores son los que aplaudieron y se rieron cuando salieron volando los ciudadanos. Lo cual es incorrecto. Incluso, como digo, cuando de las personas quemadas no han sido opositores. Los que han sido quemados vivos no han sido opositores. Entonces, realmente yo creo que no es con ese tipo de violencia de ningún tipo que va a poderse salir adelante Venezuela. Yo creo que no queremos nadie que muera venezolano ni de un lado ni de otro, ni que se destruya la economía. Pero realmente no puede ser, digamos, diciendo aquí que van a borrar, como en algún tiempo también se pretendió aquí. Hay quienes pensaron que el sandinismo iba a desaparecer, que había que borrarlo, que había que eliminarlo, si es posible que había que matarlo. Ese era un error craso, ¿va? Pero ¿dónde queda la elección de la Asamblea que se dio en unos comicios abiertos? Sí. Y que quedó la Asamblea electa? Y están la cantidad de diputados que fueron electos por los chavistas, incluso que apoyaron a la Mesa de Unidad Democrática. ¿Dónde queda esa elección ahora que está la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, yo insisto, más allá de lo que se diga, la Asamblea no está disuelta.
Incluso funciona en el mismo... ¿Va a acatar el presidente Maduro alguna decisión que tome esa asamblea? Yo no quisiera entrar a la parte especulativa, ¿verdad, Luis? Yo quisiera entrar a la parte más objetiva. Está bien. Pues te digo esto, ahora, como te digo... Lo que le digo es que el diálogo, si se llama el diálogo, no es para decir yo quiero hablar de esto, pero solamente de lo que yo quiero hablar. Sí. O mejoremos las cosas, pero de la perspectiva que yo quiero mejorarla. ¿Dónde está el punto de equilibrio en eso? Yo creo que, como digo, no puede ser el diálogo incendiando, no puede ser el diálogo quemando, no puede ser el diálogo con bombas, no puede ser el diálogo... no, tiene que ser un diálogo... Y con acciones como por ejemplo, le pregunto, es que en el diálogo ahí tenemos que ceder, los diálogos de eso se trata, ceder vos y ceder yo. Así es. ¿Qué hicieron en la Asamblea Nacional Constituyente? Una de las primeras cosas, destituir a la fiscal Luis Ortega. Entonces uno dice... ¿Hacia dónde va la crisis? Ahora te digo, en escalada, para mejorarla, el Vaticano dice que no asume esa constituyente porque se está rompiendo el orden constitucional. Entonces, pues, pero yo te repito, Luis, si hablamos del orden constitucional, yo repito, yo no opiné, yo leí el artículo 347 constitucional. Por eso, porque yo puedo opinar cualquier cosa. Lo que hice fue leerlo textualmente. Sí. Y te quiero decir, estos 545, yo creo que, digamos, si el presidente Maduro quisiera concentrar el poder, esto es todo lo contrario de concentrar el poder, porque tiene representantes, 364 representantes de todo el territorio nacional, electos por los propios territorios, 173 electos por todos los sectores. Y yo te digo, yo estuve en presentaciones de ellos, y te puedo asegurar que son gente muy capaz, muy beligerante, que van a defender los intereses de los empresarios, de los campesinos, de las personas con discapacidad, de los estudiantes, trabajadores. O sea, no van a estar ahí para simplemente seguir consignas, sino para defender los intereses de esa gente, que significa también economía, que significa paz, que significa trabajo, que significa bienestar, que significa justicia, que significa equidad. Yo te digo, fue gente muy capaz, no era gente que estaba ahí y que no tenía nada que opinar o no sabía lo que estaba haciendo, no, gente muy clara de su sector o de su territorio. Y yo creo que eso es contrario a, decíamos, una concentración de poder. Realmente es una expresión de poner en los territorios y en los sectores, decir, a ver, decidamos pues qué es lo que vamos a hacer. Pero no es que se eligieron entre chavistas. No, se había era abierto, te digo, incluso había muchos de los que fueron electos y participantes no eran chavistas, eran personas independientes o algunos hasta contrarios al chavismo, pues no eran los líderes. Era la gente de los sectores, de los estudiantes, de los empresarios, porque si ¿cuánto va a ayudar esto a las crisis, a solucionar la crisis, la constituyente? Porque usted me dice, hay un referéndum después. Para que la gente lo entienda, usted amigo que me está viendo y escuchando, ¿cuál es la salida? Porque si la Asamblea Nacional Constituyente comienza a tomar decisiones, todo lo que tome esa Asamblea tiene que ir a un referéndum. Y si ese referéndum dice nada de lo que aprobaron, ahora, lo importante, es lo que quiere la población, ¿cuál es la salida? Ahora, lo importante es que, como aquí están representados los diferentes territorios y sectores, esto debe contribuir, por una parte, a mejorar los aspectos económicos, ¿verdad? Por una parte, porque aquí están representados todos los sectores laborales, empresariales, sociales, etcétera. Los aspectos económicos y los aspectos de convivencia, porque, digamos, entre los discapacitados hay personas con diferentes visiones políticas, pero al final tienen unos intereses como discapacitados. Las personas, los pensionados, hay personas con diferentes pensamientos ideológicos, pero hay intereses como pensionados. Les interesa que los temas de los pensionados se resuelvan. Los estudiantes como estudiantes, los pescadores como pescadores, más allá de su corriente. Entonces eso va a contribuir a resolver la situación de los sectores, más allá de los aspectos políticos. Ahora, si estos fueran representantes eminentemente sectores políticos, fuera crítico. El pensionado va a defender su interés como pensionado, más allá de su afiliación política, ¿verdad? Y estoy seguro que no va a respaldar a otros pensionados si no llevan a voz de los pensionados, por decirte algo. Pues creo que eso es importante. Ahora, creo que efectivamente tiene que promoverse la parte económica y la concertación de los sectores sociales y de la economía va a contribuir en mucho a la paz. Ahora, lógicamente, los sectores políticos también tienen que contribuir en esto, los eminentemente políticos, a generar un clima de paz y diálogo, pues digamos así. Creo que eso es importante y eso tiene que, cuando el diálogo no es de un lado. El diálogo es de las partes, cualquiera que sea, dos o tres o las que sean. Y creo que ahí, pues digamos, el llamado que hacen los países del ALBA el Consejo Político, que ahí es claro, pues digamos así, que promueve el diálogo para la estabilidad política y la estabilidad económica. Pero esto, como digo, va a permitir concertación de sectores. Yo te repito otra vez, los pescadores no van a ir contra los pescadores, no importa su corriente política. Los empresarios no van a ir contra los empresarios, etcétera. Pues van a defender su sector. Y por eso es que de alguna manera democratiza, digamos así, la Asamblea Nacional Constituyente, la participación territorial y la participación sectorial, más allá de las preferencias políticas. Creo que eso es sumamente importante y debe facilitar el diálogo. Porque si se acercan los pensionados, va a acercar el diálogo en la base. Y lógicamente también se requiere un diálogo estratégico, pues digamos, a nivel nacional, para que este diálogo en la base, que se facilita con la Asamblea Nacional Constituyente, que no representa
los pensionados, no, más que un partido, representan a los pensionados. Eso es importante, porque no los pensionados del partido A o del partido B, no, son los pensionados, por decir, vuelvo a retomar los pensionados, o las personas con discapacidad. Creo que eso es un salto enorme desde el punto de vista de la democracia real, más allá de los problemas político-económicos. Creo que es un salto real desde el punto de vista de la participación real y efectiva de los sectores sociales y territoriales del pueblo boliviano y que podría ser de cualquier parte del mundo. Cierro con esta, el tema de la constituyente. ¿Por qué si hay tanto arrastre, porque dice Nicolás Maduro que es la votación más grande que ha tenido el chavismo, incluso más que con Hugo Chávez, él sabrá por qué dice eso? ¿Por qué si ese es el arrastre que tienen? ¿Por qué no aceptan las elecciones nacionales y deciden los venezolanos en esa elección hacia dónde van? ¿Qué quieren? ¿Hacia dónde quieren irse? Si quieren votar por el chavismo, gana el chavismo y seguimos con el chavismo, o si quieren otro tipo de gobierno, pues que se decida en una elección abierta. ¿Por qué si ese arrastre es tal? ¿Por qué no se someten a una elección nacional? Creo que incluso ahorita van a haber elecciones de gobernadores. No, pero nacionales, que es las que Y después van a haber elecciones nacionales en base a lo que esté establecido, pues. Y van a haber elecciones nacionales en el tiempo que esté establecido y van a haber elecciones ahorita de alcaldes y gobernadores. Y lógicamente que ahí también va a permitir que la oposición, cualquiera que sea, y el Partido Socialista puedan participar y realmente ver en el territorio las gobernaciones o los municipios, elegir, pues digamos, libremente. Creo que es una buena oportunidad, incluso de cara a un diálogo, pues digamos así, que realmente que participen todos los sectores. Y como digo, con un sistema electoral que realmente tiene una solidez que como poco en el mundo, creo yo, y que participen, pues digamos, y ahí está, hombre, si la oposición cree que tiene que participe. Y se le llama que participe y que lo obviamente primero ahí y luego va a ser las elecciones nacionales que defina ahí, porque realmente, como digo, hay una solidez del Partido Socialista, pero esto no es del Partido Socialista, estos son sectores, te repito, y yo te digo, si vos sos pensionado y él no te va a representar, vos vas a ir a poner tus intereses primero, como pensionado, etcétera. Pero la otra cosa es que luego vendrán las elecciones nacionales, que ahí habrá la oportunidad donde cada quien exprese mediante el voto su preferencia. Y te digo, son 21 elecciones que han habido ya. Y que ahora viene la de alcalde y gobernadores y luego entran las nacionales. Y yo creo que ahí es importante que los actores políticos y sociales participen, pero esto creo que, te repito, me parece a mí y nos parece a los que estamos de diferentes países que contribuye a democratizar las decisiones de acuerdo a los intereses de los diferentes sectores que tiene la sociedad. Eso es sumamente importante y yo creo que además es un modelo muy importante para el mundo. Pues, vamos a ir a una pausa comercial, ingeniero Talavera, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos al canal interoceánico, por donde anda el proyecto, hay informes recientes de Amnistía Internacional que indican que el proyecto como tal significa la venta de derechos. Y además de eso, Bianca Jagger, reconocida defensora de derechos humanos internacional, calificó al presidente Ortega de estar haciendo lo mismo que Anastasio Somoza en cuanto a la soberanía y los recursos naturales. Vamos a ver qué respuesta tiene el ingeniero Talavera, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas. Con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos televidentes y oyentes, de regreso. Gracias por seguir con nosotros a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Quiero recordarle al ingeniero Talavera que Juan Carlos Zúñiga, el hombre de talleres El Chele,
lo esté esperando para que llegue ahí a brindarle a su máquina los servicios de mantenimiento preventivo, enderezado de pintura con mano de obra de altísima calidad y trabajo absolutamente garantizado de la Rotonda de Cristo Rey, 700 metros al sur. Ahí está el Chele Business, ingeniero, esperándolo para hacer un negocio, pero también para hacer una amistad. Un saludo a Chele, pues, ¿verdad? Así que Chele, pues, vaya a darle su vuelta cuando los vehículos. ¿Qué pasó con el canal interoceánico? Vio ese informe de Amnistía Internacional la semana pasada que dice, bueno, pues aquí ese acuerdo, esa ley y ese acuerdo marco está vendiendo el derecho de miles de campesinos a la tenencia de tierra. Dice Bianca Jagger que el presidente Ortega hace lo mismo que Somoza en cuanto a la soberanía, en poner en riesgo la soberanía y los recursos naturales. ¿Qué respuesta tiene usted alrededor de este tema? Primero, pues digamos, para Bianca, para doña Francisca y para todos, mi respeto. Sí. Primero, por sobre todas las cosas, más allá de que pensemos diferente, ¿verdad? Tienen derecho a opinar, digamos así, como es su opinión. Lógicamente que toda esta gente que está opinando quiere decir que tiene mucha fe en que el canal va a ser una realidad. Porque si no creen que el canal va a ser y están opinando, entonces quiere decir que es una intencionalidad eminentemente política. Porque si no creen que el canal va a ser y usan el canal como eso, entonces sería eminentemente político. El argumento de ellos es que mientras la ley 840 esté vigente, el canal es un peligro, es lo que dicen. Bueno, el canal es una oportunidad, ¿ah? Para Nicaragua, sea que lo hagamos ahora o que lo hagan las futuras generaciones, es una oportunidad. El canal fue una aspiración desde antes del canal de Panamá, ¿verdad? Y sigue siendo una aspiración, por supuesto. Costa Rica está hablando de canal. Ya Costa Rica está hablando de canal, ¿verdad? Y Guatemala ha hablado de canal, digamos, efectivamente. Y Panamá ha ampliado su canal. ¿Y por qué? Porque es una oportunidad, efectivamente, ¿verdad? En la vida no hay cosas que tenga un solo lado, pues las cosas tienen, digamos, sus costos y riesgos. En este sentido, pues como digo, es importante destacar que no se ha expropiado ni una sola pulgada de tierra. Yo le digo, pues, le he dicho, un solo campesino que me va a ver una pulgada de tierra que ha sido expropiada, ni una sola, pues, ¿verdad? Es importante, pues, digamos, y además de eso, que cuando el canal vaya a avanzar, tiene que hacerse en respeto a la persona. Yo te digo, si tenés un hermano, un familiar y vos tenés una propiedad, tiene que ser discutido con la persona y no con representantes autonombrados, y con mucho respeto y realmente prevaleciendo. Yo digo que cuando el canal se haga, los primeros beneficiados, antes que pase un tractor, y ya no digamos un barco, son los que están en la ruta del canal, porque van a haber mejorado sus condiciones económicas y sociales. Incluso una zona que está ambientalmente devastada, si uno recorre la zona del canal, mucho está deforestada, y hay que reforestarla. Hay que reforestarla. Incluso el canal, el mismo lago, tenemos problemas de sedimentación. Sí. El canal el lago tiene, digamos, 8.264 kilómetros. El canal pasará solamente por el 1%. Se va a dragar, se draga solamente una vez en la vida para profundizarlo, luego es dragado de limpieza. Y luego hay todo un estudio de los sedimentos, etcétera. Pero bueno, lo que quiero, volviendo a la pregunta inicial, el estudio del impacto ambiental y social, porque se ha hablado de la seriedad, ¿verdad? Se ha hablado de la seriedad y estamos comprometidos con eso. Y recomendó 26 estudios adicionales. Esos 26 estudios adicionales se han estado haciendo por empresas no chinas ni nicaragüenses, sino por las empresas más calificadas en el mundo, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con que haya el diseño más seguro. Incluso, pues, una de las cosas que hubo que hacer, porque el estudio ambiental indicó que donde estaban inicialmente previstas las esclusas, geológicamente no tenían toda la consistencia. Y las esclusas son estructuras muy pesadas. Entonces, hay que ubicarlas donde geológicamente tenga la mayor consistencia, aún sin un riesgo sísmico, pero no podemos negar que debe ser también para reducir riesgo sísmico. Hubo que hacer un cambio de ubicación al diseño, y eso tiene ajustes de todo tipo. No es cambiarlo en el mapa, es cambiar todos los diseños y los estudios de direccionamiento, los estudios de la biodiversidad y el comportamiento de la biodiversidad y la erradicación de la biodiversidad, etcétera. Es importante. Hay algunas cosas que se plantean, por ejemplo, que el canal va a dividir Nicaragua en dos partes. Yo le preguntaba a alguna gente de Austria, ¿ustedes estarían de acuerdo que desaparezca el Danubio porque divide Viena en dos partes, ¿verdad? No, por supuesto que no. El Danubio es turismo, el Danubio es biodiversidad, el Danubio es muchas cosas. O le preguntaría a los londinenses, ¿ustedes estarían de acuerdo que desaparezca el Támesis, que está tanta belleza y tanto turismo? Por supuesto que no, porque son estructuras que dan vida. Un río da vida, y lógicamente creando todas las facilidades. Entonces no es que se divide Nicaragua, es que crea una condición que no hay, y además debe reforestarse. ¿Cuándo veríamos la otra cosa, pero yo insisto, Luis, digamos, no los perjudicados, los primeros beneficiados serán los que están en la ruta, discutiendo con mucho respeto. Yo estoy de acuerdo, yo te digo,
Yo aquí, yo no voy a faltarle al respeto, ni mucho menos a ninguno de los dirigentes, pues respeto, pero realmente quienes estamos pensando en ello queremos el bienestar de ellos. ¿Cuándo comienzan las esclusas a construirse? Yo no quiero dar fecha ahorita porque eso realmente tenemos que actualizar la información con los que están diseñando, con los expertos, y tengo que ser por respeto a la población, a la seriedad y a la propia comisión también, digamos, no me corresponde a mí dar, digamos, en este momento esos aspectos porque esos serán dados en su momento oficialmente, pues yo tengo que ser muy serio y muy respetuoso, como digo, al pueblo de Nicaragua, a los pueblos del mundo, a vos, digamos, como periodista, y a las propias instancias de las cuales a mucha honra soy parte, como la Comisión Nacional del Canal, que me instaló, dicho eso. La otra cosa, Luis, es que está claro, digamos, que no hay decisión que pueda ser tomada. Se han dicho algunas cosas que pueda ser por desconocimiento, en algunos casos vamos a asumir, o por mala interpretación, que el concesionario puede, siquiera ya por Ocotal, agarrar una casa y decir, ninguna cosa puede ser sin autorización de las instancias nacionales. Y yo también establezco la diferencia, Luis, digamos, aquí no estamos cuando el canal de Panamá era un canal en Panamá donde los panameños no podían entrar, donde la bandera que ondeaba era la bandera norteamericana, donde las fuerzas militares del Comando Sur de los Estados Unidos. Nada que ver de eso, aquí es una realidad diferente, pues digamos, es inversión extranjera porque Nicaragua no tiene. ¿Cuántos millones tenemos ya? Nicaragua ¿Qué se hizo Guanyin? No, Guanyin está haciendo su actividad económica. Pero no viene de Nicaragua ni para los aniversarios del canal, ni para... ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones están recogidos ya? Ha recogido millones. Hay gente que está interesada en hacer el canal de Nicaragua y que diga, aquí están tantos millones ya para hacerlo. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas partes en el mundo, incluyendo los propios Estados Unidos, ¿verdad? Y te digo que hay efectivamente empresarios de gran capacidad en todas partes del mundo que sí están en la disposición porque consideran el canal una extraordinaria oportunidad para el comercio mundial. ¿Cuántos millones tenemos? La plata para el canal, digamos, está... Son 50.000 millones de inversión. Sí, efectivamente, pues digamos. Entonces, yo no te voy a hablar de las cifras, pero los inversionistas están. Además, hay una cosa que hay que clarificar, Luis. El inversionista que va a ser, por ejemplo, los especialistas, ni los inversionistas para un puerto son necesariamente los mismos para el aeropuerto. No, estamos de acuerdo. O las esclusas. Entonces, no necesariamente es un bolsón de esas características, sino que hay inversionistas según la obra que se va a construir o la parte turística, etcétera. O igual, digamos, el propio empresario, el propio productor, ese va a mejorar su entorno que está ahí. Eso es importante destacarlo. Pero te quiero decir, yo he tenido la oportunidad de visitar y hay un interés, como digo, incluso de empresarios norteamericanos, europeos, asiáticos y chinos, por supuesto. Pero cuando uno le pregunta a los empresarios locales y dice la gente, no sabemos nada. Y entonces dice uno, si el COSEP no sabe que son los interlocutores más cercanos con el gobierno, entonces... Pero te voy a decir una cosa, ¿verdad? Guanyin está en China y en diferentes partes del mundo. Si Guanyin estuviera aquí con una gran frecuencia, entonces dirían, es que espérate, Guanyin ya se está posesionando de Nicaragua, ¿verdad? Entonces sería la visión contraria, se está posicionando de Nicaragua. Realmente Guanyin, incluso ahora, que viene acá son los especialistas, son los gerentes, y yo te digo, pues yo me imagino que si Guanyin viniera con frecuencia, dirán, ya Guanyin se está posicionando en Nicaragua, ¿verdad? Entonces no necesita estar aquí porque lo que requerimos es este canal de Nicaragua con inversión extranjera y lógicamente estamos trabajando en esa lógica. Y además, como digo aquí, Telemaco Talavera, yo no estoy trabajando para Guanyin, ni quiero trabajar, yo quiero trabajar principalmente, aquí vos me preguntabas una vez, creo, ¿verdad? Bueno, es que Telemaco Talavera, o alguien dijo, o Alfonso Salomón, que sueña con verlo pasar los barcos. Y le digo, no, yo con ver pasar los barcos, pero sobre todo sueño con ver que nuestro país tenga más recursos para educación, para salud, para reducir, para generar más empleo, para reforestar, para proteger nuestro medio ambiente. Ya es imposible verlo en el 2019. Concretamente, yo no voy a establecer... Viendo realidades, sí. Si no comenzamos con la esclusa, estoy dando en base a la lógica, no soy ni ingeniero, ni soy experto en esto, pero Lo que sí está claro, pues digamos que más que las esclusas, lo primero que tiene que construirse son los puertos para el desembarque maquinario. Lo hemos dicho siempre, pues, antes que las propias esclusas. Las esclusas son las estructuras más grandes de un canal y que realmente van a ser construidas, como digo, por las empresas. Pero 2019 no. Yo no voy a decirte ni una sola fecha. Tendríamos que hacer un esfuerzo realmente extraordinario para tener lista de infraestructura. Por seriedad, Luis,
Aquí tengo que ser muy serio con la teleaudiencia y con vos mismo, ¿verdad? Y como digo, con las propias instancias que me honro en representar, yo no puedo dar fecha ninguna. Pues lo que digo que sí se está trabajando en completar los estudios, que está haciendo con toda seriedad. Y la otra cosa que te puedo decir, Nicaragua va avanzando. Con canal y sin canal va avanzando, y es que estamos trabajando por el bienestar de los nicaragüenses. ¿Ortega igual que Somoza? Con el bienestar, ¿perdón? ¿Ortega igual que Somoza? Yo no. Soberanía y recursos naturales, dice. No, absolutamente nada que ver. Aquí estamos trabajando por la preservación de los recursos naturales, por restaurar donde está deforestado, reforestar, donde no hay agua, que haya agua, donde no haya luz, que haya luz, energía renovable. Esa es la lógica, y además alzando la voz al mundo para que los países que más han contaminado al mundo realmente también retribuyan a los países que hemos sido víctimas de esa. Y Nicaragua ha sido muy consecuente con eso. Le agradezco que haya venido. El tiempo siempre se nos hace corto, pero bueno. Yo quiero saludarte, agradecerte y saludar al pueblo de Nicaragua, los que están de acuerdo, los que están en desacuerdo, pero juntos tenemos que avanzar. Esta Nicaragua es de todo y este mundo también que nos mueve de todo. Más bienestar para todos, y uno de los elementos fundamentales es el respeto. Yo tengo mi opinión y yo respeto a quienes piensan diferente. Lo importante es que Nicaragua vaya para adelante como lo estamos haciendo en este momento. Gracias, ingeniero. Gracias, amigos televidentes y oyentes, por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Usted está en